¿Conocías la increíble historia del robo del cerebro de Einstein? El cerebro de Albert Einstein, cortado en láminas y conservado, sufrió un extraño periplo de 52 años que terminaría en 2013. Cuando en la madrugada del 18 de abril de 1955 fallecía Albert Einstein, Thomas Harvey, el patólogo de guardia encargado de realizar la autopsia al cadáver, pasaría a la historia. Claro, no por realizar el examen forense, sino que por convertirse en el ladrón del cerebro más privilegiado de la historia. A día de hoy, este hecho sigue estando envuelto en una gran controversia. En menos de un día, el cadáver de Einstein fue incinerado en una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y amigos más allegados. Las cenizas del científico fueron arrojadas en las aguas del río Delaware, cumpliendo su expreso deseo. «Quiero que me incineren para que la gente no vaya a adorar mis huesos», dijo. Pero lo que no sabían los familiares y amigos de Einstein es que no todo el cuerpo del científico había sido incinerado. Thomas Harvey alegaría que la extracción del cerebro del genio no había sido un robo, sino un acto en nombre de la ciencia, ya que serviría para poder estudiar uno de los cerebros más singulares y extraordinarios de la historia de la humanidad. A menudo, los hospitales se quedan con algunos órganos que consideran de interés para realizar un estudio patológico. Sin embargo, empezó a rumorearse que el cerebro de Einstein había sido extraído furtivamente. También se supo que Harvey no tenía el consentimiento de la familia para hacerlo. Con todo, el médico se las ingenió para convencer al hijo mayor de Einstein, Hans Albert, para que le permitiera quedarse con el cerebro de su padre. De esa manera, Harvey pudo quedarse con el cerebro y se comprometió a utilizarlo solo para fines científicos. A pesar de ello, el hospital de Princeton se enteró de que el patólogo se había quedado con un órgano humano de forma irregular. Lo despidieron en el acto, pero Harvey se llevó consigo el cerebro y lo diseccionó en 240 trozos que conservó en celoidina, una forma dura y elástica de celulosa. Posteriormente creó 12 juegos de 200 diapositivas que contenían muestras del tejido cerebral del genio y se las envió a algunos investigadores. Luego dividió las piezas en 2 recipientes con alcohol y se las llevó a su casa para esconderlas en el sótano. Harvey contactó con varios neurólogos de todo el país ofreciéndoles examinar el cerebro de Einstein, pero increíblemente nadie aceptó. La mayoría pensó que Harvey era un lunático o que les estaba gastando una broma pesada. A partir de aquel momento, la vida de Harvey tocó fondo. Su mujer lo acusó de obsesionarse con el cerebro y acabó por abandonarlo dejándolo solo y en la ruina más absoluta. Finalmente, hubo algunos neurólogos que aceptaron estudiar las muestras. Sin embargo, su conclusión fue que el cerebro que Harvey les había mandado no era muy distinto de un cerebro normal. Este último alegato se basaba en que el peso del cerebro, 1.230 gramos, era incluso inferior al del rango normal para un hombre de la edad de Einstein. A partir de entonces, Harvey comenzó un increíble viaje a través del país, transportando pequeñas muestras del cerebro de Einstein en el maletero de su coche. El ejército estadounidense se puso en contacto con él para hacerse con el cerebro porque al gobierno le preocupaba que la codiciada pieza terminara en manos de los soviéticos, aunque Harvey desoyó la oferta. Harvey contó en una entrevista que tenía guardado el cere en su casa en una caja de sidra que escondía debajo de un enfriador de cerveza. Diseccionado en 240 trozos conservados en celoidina, una parte del cerebro de Einstein se exhibe en el Matter Museum of the College of Physicians, en Filadelfia. Con el tiempo, la neuróloga Marian Diamond se puso en contacto con Harvey para pedirle un fragmento de aquel cerebro que tan celosamente guardaba. Diamond analizó la muestra y en 1985 publicó un estudio en el que sostenía que el cerebro de Einstein tenía más células gliales por neurona que una persona normal. Después de que la historia de Harvey se publicó, recibió solicitudes de investigadores para muestras del cerebro de Einstein, las cuales cortaba con un cuchillo de cocina dedicado a ese propósito. Después, el patólogo enviaba las muestras por correo postal en un frasco de una marca de mayonesa que ingería de manera compulsiva.
Thomas Harvey falleció en 2007 a los 94 años. Antes de su muerte, publicó un estudio que destacaba una proporción inusual de neuronas y células gliales en el cerebro del científico. A ese estudio le siguieron otros 5 que hacían hincapié en las diferencias en las células individuales y en estructuras particulares del cerebro. Finalmente, los fragmentos que Thomas Harvey aún conservaba del cerebro de Einstein fueron a parar a sus herederos, que 3 años después los donaron al Museo Nacional de Salud y Medicina del Ejército de Estados Unidos. Entre aquel material se encontraban 14 nuevas fotografías tomadas desde distintos ángulos, que hasta aquel momento no habían sido publicadas. Un estudio post-mortem de Thomas Harvey reveló que el cerebro de Einstein poseía excelentes conexiones nerviosas, facilitando la comunicación entre los hemisferios cerebrales e influyendo en los procesos cognitivos. Los últimos trozos que Thomas Harvey conservaba del cerebro de Einstein fueron a parar a sus herederos, que 3 años después los donaron al Museo Nacional de Salud y Medicina del Ejército de Estados Unidos. El cerebro de Einstein es especial debido a sus excepcionales conexiones nerviosas descubiertas en un estudio de 2013. Estas conexiones, que vinculan ambos hemisferios cerebrales, son cruciales para la coordinación motora y los procesos cognitivos. Finalmente, surge la curiosidad de cuántas personas poseen una parte del cerebro del autor de la ecuación física más famosa y qué pensaría Einstein al respecto.